Hombre rico, abandona caballo ciego en el bosque para que los lobos lo coman, pero lo que sucede. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. Gabriel era un hombre de aspecto impecable, llevaba botas pulidas, un reloj caro, y tenía el aspecto de alguien que no aceptaría que le llevaran la contraria. La granja que heredó de su padre era su mayor logro, no por los lazos afectivos, sino por el control que le daba. Caballos de raza, yeguadas premiadas, reuniones con empresarios, todo formaba parte de su imperio silencioso, pero tras esa fachada de éxito, había un vacío al que no se atrevía a enfrentarse. Gabriel no sentía apego por nada, ni por las personas ni por los animales. Su lema era sencillo: si no sirve, tíralo. Sin aspavientos, sin peso en su conciencia. El beneficio estaba por encima de todo. Castello fue el orgullo de Gabriel durante muchos años. Un caballo magnífico, imponente y veloz. Cuando galopaba por el campo, parecía dominar el tiempo mismo. Ganaba premios, aparecía en revistas ecuestres y daba prestigio. Gabriel hablaba de él como de una buena inversión, un activo vivo. Pero todo esto empezó a desmoronarse el día en que Castello cayó enfermo. Los ojos del animal empezaron a fallar, y en pocas semanas se quedó completamente ciego. El veterinario dijo que nunca volvería a ver, e incluso con tratamiento, nunca volvería a ser el mismo caballo que era en competición. Gabriel no mostró tristeza, simplemente cerró la cara, miró a la nada durante unos segundos, y en el fondo de su alma decretó: se acabó. Los días siguientes fueron fríos, no por el tiempo, sino por la decisión que Gabriel ya había tomado en silencio. Castello fue aislado del resto de los animales, dejado en un pequeño establo al fondo de la granja, por donde nadie pasaba. Era como si ya estuviera muerto para el mundo de Gabriel. El personal comentaba desde la barrera, incómodo por su abandono, pero nadie se atrevía a enfrentarse a él. Castello empezó a consumirse, no solo físicamente, sino como si lo estuvieran borrando poco a poco. No entendía por qué su dueño, en el que siempre había confiado, le trataba ahora como a una carga. Pero incluso ciego, seguía intentando oír, reconocer pasos, buscar voces. Aún había vida allí, una vida ignorada. Una mañana, Gabriel se levantó antes de que saliera el sol. Con los ojos secos y expresión pétrea, se dirigió al establo. El caballo se movió al oír sus pasos. Tal vez pensó que por fin llegaría el afecto, pero no. Gabriel trajo una gruesa cuerda, la ató firmemente al cuello de Castello y lo condujo al viejo camión que rara vez utilizaba. Fue un viaje silencioso y seco, como una sentencia. No miró al caballo. Se limitó a conducir, con la cara vuelta hacia adelante y el corazón bajo llave. Cuando llegó al bosque, se apeó. Eligió una zona densa y apartada donde nadie pudiera pasar. Ató a Castello a un árbol. Apretó la cuerda. El caballo estaba herido, débil, y no entendía dónde estaba. Tenía las patas cortadas por las piedras y el hocico buscaba en vano una dirección. Gabriel se dio la vuelta. Ni un gesto de despedida, ni una última palabra. Simplemente volvió al coche y se marchó, como si acabara de completar otra tarea. En la mente de Gabriel no había culpa, solo lógica. Castello ya no corría, ya no ganaba premios, ya no valía lo que comía. Para él, era simple. Era mejor renunciar que gastar más. Una frialdad que no surgió de la nada. Era el reflejo de toda una vida enseñándole que los sentimientos eran debilidad, y que el mundo solo respeta a quien sabe cortar lo que le pesa. Lo que Gabriel no sabía era que en ese momento también se había condenado a sí mismo, no legalmente, sino moralmente, porque hay decisiones que dejan cicatrices profundas, y algunas no desaparecen ni con el tiempo. El abandono de Castello no fue solo el fin de un noble animal, fue el principio del derrumbe silencioso de un hombre que creía poder controlarlo todo. Pero el destino no se deja controlar tan fácilmente. El sonido del camión resonó a lo largo de los caminos de tierra, abriéndose paso a través del bosque dormido. El cielo seguía oscuro, con solo débiles rastros de luz que anunciaban el comienzo de un nuevo día. En el asiento trasero, atado por una cuerda corta y firme, estaba Castello. Le temblaban las patas, no solo por su debilidad física,
sino por el instinto que le quedaba. Podía oler la humedad, la madera en bruto, la soledad. Estaba confuso, buscando a tientas el vacío con la cabeza. La ceguera le estaba robando poco a poco su mundo, y todo lo que antes tenía sentido, la rutina de la granja, el olor de los otros caballos, la voz de los cuidadores, era ahora solo un eco lejano. Gabriel mantenía las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera sinuosa. Su rostro era duro como la piedra, sin vacilaciones, ningún recuerdo de lo que aquel animal había sido para él, ni rastro de gratitud. El silencio entre el hombre y el caballo era más fuerte que cualquier grito. Era el tipo de silencio que pesa en el pecho de los que observan desde lejos, pero a Gabriel le parecía un trámite más. Él ya había tomado la decisión días antes. El bosque que había elegido no era un lugar cualquiera. Sabía que era territorio de depredadores. Sabía que nadie pasaba por allí. Sabía, en el fondo, lo que podía pasar, pero eso no le detuvo. Cuando por fin detuvo el camión, no miró atrás, bajó, se acercó a la carrocería. Descorrió el cerrojo y sacó a Castello con la misma frialdad con la que se arrancaría una planta de la tierra. El caballo vaciló, casi se cayó. Le dolían las patas arañadas. Su cuerpo estaba más delgado. Sus músculos, antes fuertes, se marchitaban día a día. Con cada paso inseguro, Castello parecía pedir una explicación que nunca llegaría. Gabriel le guió hasta un grueso árbol de tronco oscuro y raíces expuestas. Rodeó el tronco con la cuerda y ató el nudo con tanta fuerza que sus dedos se pusieron rojos. Luego dio 2 pasos atrás, miró a su alrededor un segundo y le dio la espalda. No hubo despedida, ni siquiera una última mirada, solo pasos firmes hacia el camión, y luego el rugido del motor alejándose, dejando atrás solo el sonido de las ramas moviéndose lentamente con el viento. Castello permaneció inmóvil, como si tardara en darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Movía la cabeza de un lado a otro, intentando reconocer algún sonido familiar, algún olor que le reconfortara, pero allí, en aquella parte olvidada del bosque, solo había frío, oscuridad y el peso de un abandono que no podía comprender. Los días siguientes fueron un cruel ejercicio de resistencia. La soga le apretaba el cuello cada vez que intentaba moverse. Se había acabado la comida. No había agua. Las heridas de sus patas empeoraron, se infectaron. Dormía mal, de pie, encogiéndose cuando oía crujidos entre los arbustos. Sus ojos, aunque ciegos, seguían moviéndose como si buscaran alguna luz, alguna respuesta. El tiempo parecía alargarse. Cada hora era una batalla contra el dolor, el hambre, el cansancio y el miedo. El bosque, por su parte, observaba. La naturaleza siempre observa. Los animales más pequeños pasaban corriendo, olfateando. El olor de Castello, ahora mezclado con el dolor y la desesperación, se extendía. Y fue en una de esas noches sin estrellas, cuando el viento arrastraba el olor de las hojas húmedas y secas, cuando algo empezó a cambiar. El sonido de los pasos era diferente, más pesados, más rítmico. Castello levantó lentamente la cabeza. No podía ver, pero podía sentir. El instinto animal que nunca le había abandonado le estaba avisando. Algo se acercaba. No era un hombre, no era ayuda. Era algo que venía en manada, y hambriento. El abandono de Gabriel se había convertido en una sentencia silenciosa. Castello, ahora solo y frágil, ya no era el veloz pura sangre que cruzaba la pista como una flecha. Era una sombra de lo que había sido. Pero incluso allí, debilitado, había una chispa en su interior, algo que insistía en no apagarse. Quizá no era esperanza, tal vez era solo supervivencia, pero seguía ahí. Cayó la noche, espesa como una cortina, y el bosque comenzó a mostrar sus dientes. El bosque por la noche tenía un extraño silencio. No era el tipo de silencio tranquilo y pacífico, era un silencio que te oprimía el pecho, como si el propio aire acechara allí. Castello, atado al mismo árbol donde Gabriel lo había dejado días atrás, ya no tenía fuerzas para mantener la cabeza erguida. Su cuerpo estaba delgado, cubierto de suciedad y pequeñas heridas. Sus patas,
que antes cruzaban las vías con una velocidad impresionante, ahora temblaban para mantener el ritmo. Los músculos, antaño esculpidos por la gloria, estaban débiles, casi sin firmeza, e incluso sin ver, podía sentirlo. Algo iba mal aquella noche. Había una presencia, un movimiento entre las ramas, algo que el bosque parecía intentar ocultar, pero que se acercaba con precisión. Primero llegaron los crujidos, ramitas chasqueando, hojas crujiendo. Luego, el sonido de las patas golpeando el suelo húmedo, a un ritmo lento, como si pusieran a prueba la paciencia de la presa. Castello levantó las orejas, con el corazón acelerado. Aunque estaba ciego, su cuerpo conocía el miedo, y en ese momento, todo en él indicaba peligro. Echó la cabeza hacia atrás, intentó retroceder, pero la cuerda lo retenía como una condena. Sus patas arañaron el suelo. Respiraba con dificultad. El olor del aire había cambiado. Era el olor de los depredadores. Los lobos rodearon al caballo sin prisa. Un grupo silencioso, atento y coordinado. Sabían lo que hacían. Habían olfateado a Castello días antes. Habían esperado el momento oportuno. Y ahora estaban allí. Castello, aunque no podía ver, sintió su presencia acercándose, dando vueltas, el sonido de las garras contra el suelo, el aliento caliente del peligro. Intentó relinchar, pero el sonido salió débil, ronco. Intentó alejarse, pero el dolor en las piernas y la tensión de la cuerda limitaban cualquier intento. Fue como si el tiempo se hubiera congelado durante unos segundos. El caballo respiraba con dificultad, tenso, silencioso. Los lobos se miraron olfateando con cautela. Uno de ellos se acercó por un lado. Bajó la cabeza, dispuesto a avanzar, y fue en ese preciso instante, como si el destino hubiera dado un grito, cuando todo cambió. El sonido de un disparo resonó en el bosque, rasgando el aire como un trueno. Los lobos se sobresaltaron y retrocedieron de inmediato. Se oyó otro disparo y luego voces humanas. Pasos rápidos entre los árboles. Un hombre salió de entre los arbustos, sosteniendo una antorcha, y observando la escena con los ojos muy abiertos. Era Fernando. Fernando estaba dando un paseo solitario por el bosque. Intentaba desconectar de la vida que había dejado atrás, un pasado lleno de ausencias, promesas rotas y noches en vela. Caminar por la naturaleza era su forma de acallar el dolor, pero aquella noche, el silencio se rompió por algo más grande. Vio huellas inusuales, oyó ruidos lejanos, y siguió su instinto. Y cuando llegó a aquel claro y vio a Castello rodeado, no se lo pensó dos veces. Corrió, disparando alto en el aire para ahuyentar a los lobos. Levantó los brazos, hizo ruido, saludó. Los lobos dudaron. No estaban acostumbrados a la interferencia humana, y poco a poco se fueron alejando, volviendo a la oscuridad de la que habían salido. Fernando se acercó lentamente al caballo, con la respiración entrecortada y el corazón aún acelerado. Lo que vio le dejó helado. Castello parecía una sombra. El animal estaba exhausto, con los ojos apagados y el cuerpo débil. Fernando sintió algo que no podía describir. No era solo lástima. Era una especie de conexión nacida del dolor. El dolor de haber sido dejado de lado, de haber sido olvidado. Se agachó, examinó la cuerda, vio las heridas. No sabía de dónde había salido aquel caballo, pero algo en su interior le decía que no podía dejarlo allí. Costara lo que costara. Con calma, cortó la cuerda, pasando la mano por el cuello del caballo, tratando de calmarlo. Castello se apoyó en él como quien por fin cede. Por primera vez en días, hubo calor humano. Alguien le tocaba suavemente. Fernando improvisó con cuerdas y pañuelos, tirando con cuidado del caballo por una pista abierta. Los pasos eran lentos, arrastrados, pero era el comienzo de un nuevo capítulo. Uno que ni Fernando ni Castello sabían que estaban a punto de vivir. Aquel bosque, que casi había sido el final, se convirtió en el hito de un inesperado nuevo comienzo. El viaje de vuelta fue lento. Fernando, sucio de tierra y sudor, miraba todo el tiempo por el retrovisor, preocupado por cada movimiento de Castello. Su caballo apenas podía mantenerse en pie. La cabeza le colgaba de cansancio, los ojos inmóviles,
como si hubiera renunciado a ver, a luchar y a esperar. Pero había algo en Castelló que aún latía, algo pequeño, casi invisible, pero vivo. Y eso le bastó a Fernando para seguir adelante. Cuando llegaron a la finca donde Fernando se alojaba temporalmente, una casa sencilla en las afueras de las montañas, improvisó un establo con tablas viejas y mantas. Nada lujoso, pero era cuidadoso. Tenía dignidad. Era un refugio hecho con manos temblorosas de empatía, no con el frío dinero de los que compran respeto. Fernando pasó la noche allí, tumbado en un rincón, observando a Castello. No sabía exactamente por qué, pero aquel animal despertó algo que hacía tiempo que no sentía. Un propósito. Los días siguientes estuvieron marcados por la paciencia y el silencio. Fernando limpiaba suavemente las heridas del caballo, le quitaba las espinas, le limpiaba las patas con agua tibia, le daba de comer fruta, pasto y una ración especial. A veces Castello se negaba a comer, otras veces gemía de dolor mientras intentaba tumbarse, pero nunca hubo exigencias. Fernando lo entendía. También sabía lo que era estar destrozado. Por fuera el caballo estaba ciego, magullado, casi irreconocible. Pero Fernando sabía que el peor daño era otro: el abandono. Todos los días Fernando hablaba con él, contaba historias, narraba su día, describía el cielo, el olor de los árboles, los sonidos de la casa. No había respuestas, ni las necesitaba. Era un monólogo de presencia. Poco a poco, Castelló empezó a reaccionar. Levantó la cabeza cuando oyó la voz de Fernando. Le olió y se acercó a él con más confianza. Empezó a aceptar mejor la comida, y aunque estaba ciego, daba pequeños pasos por el prado. Su cuerpo empezó a recuperarse, pero lo más impresionante fue la recuperación de su alma. La mirada de Castello, aún vacía de luz, llevaba algo más, una chispa de voluntad, la misma chispa que una vez lo había hecho campeón. Fernando, curioso, comenzó a observar más de cerca los movimientos del caballo. A pesar de no poder ver, Castello era capaz de esquivar obstáculos, guiarse por sonidos y responder a órdenes con precisión. Un día, casi sin pensarlo, Fernando silbó una señal que había utilizado de niño con los caballos de su abuelo, y Castello corrió, no como antes, no como en sus días de gloria, pero corrió, recto, firme, duro. La tierra bajo sus pies parecía viva de nuevo. Fernando se quedó quieto, atónito, con un nudo en la garganta. Allí estaba, frente a él, un caballo ciego que acababa de demostrar al mundo, y a sí mismo, que aún podía volar. En los meses siguientes, la transformación fue más que física. Fue emocional, fue simbólica. Castello recuperó masa muscular, un pelaje brillante y fuerza en los cascos. Pero, sobre todo, recuperó su identidad. Ya no era el animal al que habían dado por muerto. Ahora era Castello, el guerrero que desafiaba la lógica. Fernando, por su parte, también estaba cambiando. Estaba más presente, más ligero, como si cuidar del caballo fuera también un camino hacia la curación. Ya no se trataba solo de Castello. Se trataba de dos seres rotos que se encontraron en el momento justo. Y entonces se le ocurrió una idea. Fernando leyó acerca de un campeonato local para caballos de rendimiento adaptados, una iniciativa dirigida a animales con discapacidades físicas, pero que seguían teniendo ganas de competir. No se lo pensó dos veces. Se inscribió en Castello, no para demostrar algo a los demás, sino para demostrarse a sí mismo que la vida aún podía sorprenderle. Todos a su alrededor decían que era una locura. ¿Un caballo ciego? Eso no existe. Pero Fernando se limitó a sonreír y siguió entrenando, respetando el tiempo de Castello, guiándole con sonidos, toques, respiración. No había gritos, no había prisa, había armonía. Se acercaba el día de la competición y con él la tensión. Pero Castello, ahora fuerte, imponente y en paz, parecía preparado. Fernando no sabía si ganarían, pero allí, en aquel campo de tierra, el podio no importaba. Lo que importaba era que, contra todo pronóstico, Castelló volvería a correr. Y no lo haría por Gabriel, ni por los jueces, sino por sí mismo, por todo lo que había sobrevivido, por todo lo que había renacido. El cielo amaneció de un tímido azul aquel domingo. Era el día del campeonato. Los campos estaban rodeados de miradas,
cámaras y sonrisas recelosas. Había olor a hierba recién cortada, murmullo de conversaciones en las gradas y esa energía que solo existe cuando lo improbable está a punto de suceder. El lugar, aunque no era uno de los grandes torneos nacionales, era respetado. Reunía a entrenadores, criadores y jinetes apasionados por los caballos de alto rendimiento. Fue allí donde Castello, el caballo ciego al que una vez se había dado por muerto, haría tranquilamente su regreso al mundo. Fernando llegó pronto. Lo único que llevaba en las manos era su correa de cuerda, su insignia de participante y su corazón palpitante. No llevaba uniforme técnico. No formaba parte de ninguna famosa yeguada. Estaba allí de pie como alguien con un secreto en el pecho. Castello, ahora más fuerte, con el pelaje reluciente y el cuerpo recuperado, caminaba a su lado como si cada paso estuviera ensayado con confianza y respeto. Los demás competidores le miraban con extrañeza. Algunos cuchicheaban. Otros solo fruncían el ceño, recelosos. ¿Un caballo ciego? ¿Era una broma? ¿Era una locura? Pero Fernando no escuchaba. Estaba concentrado. Sabía lo que había superado Castello. Sabía de las noches sin dormir, de los días de dolor, de las ganas de abandonar y de la fuerza que brotaba incluso cuando todo decía no. Para él, aquel campeonato no se trataba de trofeos, se trataba de demostrar que la valía de alguien no se mide por su apariencia o funcionalidad. Castello ya era un ganador. Solo faltaba que el mundo lo supiera. Cuando llegó el momento de la presentación, los nombres de Fernando y Castello fueron anunciados con indiferencia por el locutor. Participante número 23. Fernando y Castello. Sin expectación, sin conmoción. La mayoría de la gente ni siquiera prestaba atención, pero eso duró poco. Fernando se colocó a un lado de la pista. Se tocó el pecho, respiró hondo, dio la señal acordada, y entonces Castello empezó a correr. Al principio, el público se limitó a mirar, pero en cuestión de segundos, el silencio empezó a extenderse como una ola. Castello corría con ligereza, firmeza y dirección. Era como si la pista estuviera tatuada en su memoria, como si cada paso estuviera guiado por una sinfonía interna que solo él podía oír. Fernando le guiaba con sonidos sutiles, silbidos cortos y largos, señales entrenadas con paciencia, día tras día. No había tensión entre ellos. Había confianza. Era como si hombre y caballo se movieran como un solo cuerpo. La gente se levantó. Sus ojos se abrieron de par en par. Alguien en el fondo de las gradas soltó un comentario en voz alta. «Es ciego, ¿verdad?» Y ese comentario se extendió como la pólvora. De repente todo el mundo lo sabía. Aquel caballo corría, sin ver, con precisión, con potencia, con alma. Era imposible fingir indiferencia. El público, que hasta entonces apenas había reparado en el nombre de Castello en la lista, ahora miraba de pie, atónito, muchos con lágrimas en los ojos. Porque allí, frente a ellos, no solo había un animal superando limitaciones, había un símbolo, un recordatorio de que la fuerza que mueve a alguien no viene de sus ojos, sino de lo que lleva dentro. Cuando terminó la carrera, se anunció el tiempo. Castello había quedado segundo. Fue como un trueno. Algunos aplaudieron inmediatamente, otros tardaron en reaccionar, intentando comprender lo que acababan de ver. Pero al poco tiempo, toda la tribuna estaba en pie, aplaudiendo, gritando su nombre. Castello, Castello, Castello. Y Fernando, sosteniendo al guía con los ojos llorosos, no pudo contener las lágrimas. No por el segundo puesto, sino porque en ese momento supo que Castello nunca más sería solo un superviviente. Ahora era una leyenda. Pero el destino, siempre con su sabor amargo, le tenía preparada otra sorpresa. En medio de la conmoción, los organizadores del evento anunciaron que el propietario legal de Castello, según los registros que aún no se han actualizado, sería el destinatario del dinero del premio. Gabriel, $500,000. Fernando se quedó helado. El público no lo entendió inmediatamente, pero la verdad se expuso alto y claro. Gabriel, el hombre que había dejado atado a Castello para que muriera,
Era legalmente el propietario, era él quien recibiría el dinero, era él quien se beneficiaría del glorioso regreso de un caballo que él mismo había despreciado. Fernando miró a Castello. Aquel animal no sabía de papeles, ni de reglas, ni de dinero, pero sabía de abandono, sabía de afecto, sabía de lazos. Y en ese instante, el premio se convirtió en un detalle, porque Castello ya había ganado lo que más importaba: su dignidad, su lugar, su nombre de nuevo en el mundo. El público, al descubrir los detalles, se dividió entre la conmoción y la revuelta. La verdadera historia comenzó a circular, y lo que parecía una competición más pronto se convertiría en el centro de un escándalo. Pero eso fue solo el principio. La noticia corrió como el viento entre los árboles secos. El caballo ciego que había estado a punto de ganar el campeonato había sido abandonado por su dueño. Y ahora, con su victoria, ese mismo hombre se beneficiaría con $500,000. La conmoción en las redes, en los telediarios, en los grupos de criadores fue inmediata. Gente de todo el país se preguntaba cómo podía ocurrir algo así. Pero lo que nadie se imaginaba era que esta historia abriría un agujero mucho más profundo. Un agujero que conducía directamente al oscuro pasado de la familia de Gabriel. Isadora fue la primera en reaccionar. La hermana menor de Gabriel había estado alejada de la granja durante años. Una vieja disputa, de esas que empiezan con palabras duras y terminan con puertas cerradas y corazones heridos, había dejado a los dos en lados opuestos de la vida. Mientras Gabriel se hacía cargo del negocio familiar con mano de hierro, Isadora prefería seguir otro camino. Se licenció como veterinaria, se trasladó a otra ciudad, abrió un pequeño centro de rehabilitación de animales y desapareció del círculo social de la élite rural. Pero, incluso desde la distancia, siempre siguió los pasos de su hermano, y también sus tropiezos. Cuando supo que el caballo del concurso era Castello, el mismo que una vez había visto nacer en la yeguada familiar, algo en su interior volvió a romperse. Recordó los días en que jugaba con el potro recién nacido, las risas, el olor a heno, la libertad que solo conoce la infancia. También recordó el día en que supo que Castello estaba enfermo, y luego el silencio. Gabriel solo había dicho que lo tenía resuelto. Ahora entendía lo que significaba. Isadora había vuelto. No por venganza, sino por justicia. Ella no había olvidado las peleas o las heridas, pero ella sabía que lo que Gabriel había hecho estaba más allá de los límites del error. Fue cobardía, y más que eso, era un reflejo de todo en lo que se había convertido, un hombre que cambiaba afecto por prestigio, que solo veía valor en aquello a lo que servía, que utilizaba el poder como escudo contra su conciencia, y no iba a callarse más. Llegó al siguiente acto de Castello sin anunciarse. Subió al escenario, pidió el micrófono y lo contó todo. Con voz firme, dijo quién era, de dónde venía. Contó cómo su hermano había dejado morir a su caballo en un bosque, sin siquiera una oportunidad de tratamiento. Reveló que no era la primera vez. Durante años, Gabriel había desechado caballos con defectos físicos, ocultando sus huellas con el silencio y el dinero. Era una verdad que muchos sospechaban, pero nadie tenía el valor de decir en público. Hasta ese momento, el público estaba conmocionado. Las cámaras se volvieron hacia Gabriel, que estaba entre los invitados, sin saber si huir o enfrentarse. Por primera vez, su expresión de control vaciló. No se podía negar. Los documentos estaban ahí, los registros veterinarios, las notas de transporte. La historia de Castelló era real, cruel y ahora pública. Fernando, que hasta entonces se había mantenido al margen de todo este asunto legal, se vio arrastrado al centro de la tormenta, y aunque no quería luchar por la justicia sobre el papel, se vio obligado a enfrentarse a ella. Junto con Isadora, llamaron a los abogados, presentaron una demanda por abandono y maltrato, pidieron la custodia permanente de Castello y solicitaron la devolución del premio. Gabriel intentó discutir. Dijo que había sido un error de juicio, que no había pensado que el caballo sobreviviría, que lo sentía, pero las palabras ya no tenían fuerza. No después de años de vivir sin remordimientos. La máscara había caído. El hombre que dominaba el mundo ecuestre era ahora solo alguien que intentaba arreglar sus propios destrozos,
Y en el fondo, la imagen de Castello, un caballo que no podía ver, pero que hacía ver al mundo, crecía cada vez más. Las repercusiones fueron tan grandes que la yeguada de la familia perdió patrocinadores. Los inversores se marcharon. Gabriel fue destituido de la junta directiva de uno de los mayores centros ecuestres de la región. Pero el mayor castigo no vino de los tribunales, vino del vacío. Por primera vez, Gabriel se encontró solo. Ya no quedaba nadie para defenderle. Y en el fondo, lo sabía. Todo esto era el resultado de sus propias decisiones. Pero aún así, algo dentro de él empezó a resquebrajarse. Porque aún envuelto en su orgullo, Gabriel empezó a preguntarse, ¿y si aún estuviera a tiempo de cambiar?